Faraón, 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 deja libre a mi pueblo Israel. Faraón, 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 deja libre a mi pueblo Israel. Faraón, 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 deja ir a mi pueblo Israel. De noche columna de fuego, de día la nube de Jehová. Maná descendía del cielo, vestido y calzado les dio. Vamos Israel, vamos a vencer, Dios te da la fuerza, Dios te da el poder. Vamos Israel, vamos a vencer, Dios te da la fuerza, Dios te da el poder. Faraón, 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 deja ir a mi pueblo Israel. Faraón, 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 deja libre a mi pueblo Israel. Faraón, 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 deja ir a mi pueblo Israel. De noche columna de fuego, de día la nube de Jehová. Maná descendía del cielo, vestido y calzado les dio. Vamos Israel, vamos a vencer, Dios te da la fuerza, Dios te da el poder. Vamos Israel, vamos a vencer, Dios te da las fuerzas, Dios te da el poder. Vamos Israel, vamos a vencer, Dios te da las fuerzas, Dios te da el poder. Vamos Israel, vamos a vencer, Dios te da las fuerzas, Dios te da el poder. Buen día, estamos muy contentos, muy gozosos de poder seguir hablando de las cosas del pueblo de Dios. Y hoy día tenemos una alabanza que dice: Faraón, Faraón, deja ir a mi pueblo. Orden que Dios había dado y que tenía sus enviados Moisés y Aarón para que fueran a Faraón y le digan que deje ir a su pueblo. Dios siempre está queriendo darnos libertad. El plan de Dios era libertarlos de la mano de Faraón. El plan de Dios hoy día es libertarnos del pecado. El plan de Dios es que salgamos de la esclavitud. Para eso Dios envía sus ministros, sus líderes, la gente que Él ha llamado, sus sacerdotes, sus santos, para sacar al pueblo que está preso. Y hoy día, Faraón, Faraón, deja ir a mi pueblo. Pero no tan solamente Faraón, en el Antiguo Testamento era el que no dejaba ir al pueblo. Hubieron personas que también estorbaron para dejar hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Y usted dirá, ¿quiénes? Aquellos que no conocían la palabra. No, gente que caminaba con Jesús. Los mismos discípulos de Jesús. Cuando Jesús quería hacer la obra, ellos se oponían. Tal es el caso que una vez Jesús estaba siendo reprendido por Pedro aparentemente, pero fue ahí cuando Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, dándonos a entender que cada vez que nosotros queremos hacer la obra de Dios, lógicamente, a la manera humana, a la manera racional o con razonamiento, estamos en el lugar de Satanás. Pedro le dijo a Jesús: nunca te ocurra eso, yo daré mi vida por ti. Y fue ahí cuando Jesús le dijo: quítate de en medio, me eres tropiezo. A veces estamos tropezando en la obra de Dios y no queremos dejar ir al pueblo. No dejamos que Dios obre en las personas a través de su Espíritu Santo y queremos ponerle nosotros las metas. Queremos nosotros hacer comienzo y fin. No dejamos que la palabra de Dios se cumpla, que Dios es alfa y omega. Dios es principio y Dios es fin. Dios comienza el mundo, comienza con el ser humano, comienza la obra después con nosotros y Él la termina. Y vamos a ver un caso que sucedió con los discípulos, cuando los 12, cuando Jesús iba a poner las manos sobre los niños. Y vamos a verlo en el libro de Mateo, capítulo 19 y el verso 13 y 14. Entonces le fueron presentados unos niños a Jesús. Mire,
Jesús aceptaba que le presenten los niños. Y a veces en las iglesias no le damos el lugar a los niños. Jesús sí se lo daba. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos. La gente, los padres, familiares presentan unos niños y ellos querían que Jesús ponga sus manos, porque donde Jesús ponía sus manos, claro es que había bendición, había santidad, había protección, y era bueno el deseo de estas personas. Pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Le traen a Jesús a presentar unos niños y los discípulos de Jesús, supuestamente los aprendices, los estudiantes, les reprendieron a los niños, los quisieron dejar a un lado. Y en el verso 14, pero Jesús dijo, y esto es lo importante, que cuando Jesús habla, eso debemos hacer. Los 12 estaban todos equivocados, aunque eran estudiantes, eran discípulos de Jesús, estaban todos. O sea, ellos estaban diciendo, en otras palabras, trata con la gente adulta, a los niños no los tomes en cuenta. ¡Qué error! Y dice que Jesús le dijo, pero Jesús dijo, deja. ¿Cómo es esta alabanza? Faraón, deja ir a mi pueblo. Y aquí en los 12 discípulos, por ignorancia y desconocimiento, también estaba metido el faraón, porque ellos le reprendieron a los niños, pero Jesús dijo, deja a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Sabía que hay que dar prioridad a los niños porque Jesús lo hizo. Deja venir los niños a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Sabía usted que cuando una criatura por A o B razón parte de este mundo hasta los 7 años, ellos tienen el reino? Ellos no debieron o no tuvieron la oportunidad de asistir a una iglesia, no importa. No recibieron a Jesucristo en el corazón, no importa. Jesús lo dijo claramente, de ellos, deja venir los niños a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Tremenda exhortación que Jesús le hace a sus discípulos. Deja venir los niños y no se lo impida, porque de ellos es el reino de Dios. Y vamos a ver en el mismo Mateo que estábamos viendo, Mateo 19, que nos dice la palabra de Dios en 19:28. Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Jesús les decía a los discípulos, cuando yo me siente en mi trono, ustedes también que me han seguido, también se sentarán en los 12 tronos. O sea, cuando usted sigue a Dios, sigue la palabra, obedece la palabra, no es seguirlo físicamente, es seguirlo como Él lo dice. Para juzgar las 12 tribus de Israel, los que le siguen, hay que seguir a Jesús. Jesús les dijo, ustedes mis discípulos, los que han estado conmigo en las buenas y en las malas, el día cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros también, los que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Jesús les ofrecía a los discípulos. Y en el 29, y cualquiera que haya dejado, escúcheme bien, ¿qué es lo que Dios sí pide que dejemos? A veces somos, de este lugar nadie me saca, aquí nací en esta casa y nadie. El que haya dejado casas o hermanos, estas cosas sí podemos dejar, casas y hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijo por tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. O sea, el que deja casas, el que deja madre, el que deja hijos, el que deja tierra por su nombre recibirá 100 veces más. O sea, hay cosas que hay que dejar. Pero hay cosas que Dios no nos pide que dejemos. Y a veces lo que andamos queriendo dejar a las esposas. Y vamos a ver qué discusión tuvo aquí Jesús con aquellos que han querido dejar las esposas. Y dice en el capítulo 10 de Marcos, dice así la palabra de Dios: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, por el matrimonio, el hombre dejará. Sí está autorizado usted a dejar padre y madre cuando va a tener una unión de matrimonio. Tanto la esposa como el esposo, Jesús dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. En el matrimonio esto manda Dios. Y los dos, escuche bien, y los dos serán una sola carne. O sea, no dice Dios que cuando usted y yo nos casemos vayamos a la casa de papá y mamá con la esposa o con el esposo. Dios dijo que hay que dejar a padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya nadie interviene con consejos ahí.
y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. O sea, a la mujer, si no hay que dejarla para irse con los padres, ni irse con la vecina. O sea, Dios ha mandado que esto sí no se puede dejar. Y dice el verso 10, en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer, cualquiera que deja a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Por qué a veces andamos pecando, y aún los cristianos? Porque dejamos la mujer y nos casamos con otro, y entonces estamos en adulterio y no hemos querido obedecer. Por eso usted, cuando deja a su mujer, usted se va con Faraón, en vez de ordenarle a Faraón que deje ir a su pueblo. Dios, Faraón deja ir a mi pueblo, le dice. Dios está clamando porque dejemos ir, que soltemos las amarras, las ataduras que nosotros tenemos. Y vamos a ver por último Apocalipsis capítulo 2, verso 4, que aquí le dice el Señor, el ángel a una iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primera. ¿Qué es otra cosa que usted no puede dejar? Primero vimos que deje ir a los niños. Ahora acá dice, tengo algo contra ti, que usted ha dejado lo que no debía dejar. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál primer amor? Cuando usted conoció a Dios, cuando usted se gozaba en el Señor, cuando usted hablaba de Dios. Usted dejó de hablar, está callado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese no lo puede dejar usted nunca. El amor, la relación, la fidelidad a Dios. Y dice en el 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Si no estamos caminando bien con Dios, arrepiéntate. Yo no se lo digo, la palabra lo dice. Y haz las primeras obras. Vuélvase al inicio, vuélvase al principio, como cuando usted conoció a Dios. A Dios nunca lo debe dejar, a su esposa tampoco. Pero el que deja casas, padre y madre, por mí recibirá 100 veces. Y dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro. Si usted no se arrepiente, usted sigue caminando sin Dios, Dios le va a quitar el candelabro de su lugar, y si no te hubieras arrepentido, te lo quitará todo. Por tanto, Faraón, deja ir a mi pueblo. Hay cosas que tenemos que dejar.